Buenos días, yo soy el doctor Sebastián Albano. Hoy comenzaremos con el segundo módulo de este curso sobre actualizaciones sobre el trastorno bipolar. Durante el mismo abordaremos algunas consideraciones clínicas como el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, las comorbilidades y la evaluación del riesgo. Continuaremos con algunas nociones sobre medicina basada en la evidencia, diferenciando los niveles de evidencia de los grados de recomendación y haciendo una mención de las principales guías sobre el tratamiento del trastorno bipolar. A continuación, desarrollaremos las diferentes etapas del tratamiento del trastorno bipolar y finalizaremos con la aprobación de los diferentes fármacos por la FDA en cada una de esas etapas. Para el desarrollo de este módulo utilizaremos material del libro que hemos publicado con AMNA durante este año, el cual ya fue previamente presentado. Tradicionalmente, el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo se ha dividido en tres etapas: aguda, de continuación y de mantenimiento, con diferentes metas y objetivos a lograr en cada una de ellas. Durante la etapa aguda, el objetivo será lograr la remisión, lo cual implica que los signos y síntomas del episodio actual estén ausentes o casi ausentes, y en el caso del trastorno bipolar, que no haya un aumento concomitante de un episodio de polaridad opuesta. Con la remisión comienza el punto de partida de la siguiente etapa, que es la de continuación, la cual finaliza con la recuperación, la cual se entiende como una remisión sostenida durante un mínimo de 2 meses, sin que haya una recaída, lo cual significa un empeoramiento dentro del mismo episodio, ni de lo que se denominan TEAs, o sea, virajes afectivos emergentes del tratamiento, y además que se mejore la funcionalidad del paciente. Una vez lograda la recuperación, comienza la última etapa denominada de mantenimiento, cuyo objetivo fundamental es prevenir las recurrencias, o sea, nuevos episodios. Algunos autores no están de acuerdo con esta división tan tajante y mencionan solamente dos etapas, la aguda y la de mantenimiento profiláctica, para evitar recurrencias. Para lograr estos objetivos debemos considerar algunos pilares fundamentales. El primero es una detección precoz. Al igual que lo que ocurre con muchos trastornos psiquiátricos, la detección precoz ayuda considerablemente a que se cumplan los objetivos previamente indicados. El famoso trabajo realizado por Robert Hirschfeld de la Universidad de Texas en el año 2003 demuestra que muchos pacientes con trastorno bipolar no son diagnosticados con precisión hasta 10 años después que aparezcan los síntomas. Este retraso tiene consecuencias importantes, incluido un tratamiento inicial inadecuado, que generalmente es con un antidepresivo, y un peor pronóstico en términos de recurrencias. Por su parte, un trabajo realizado en Australia en el año 2016 demuestra que el retraso en el tratamiento se da más frecuentemente en los pacientes con una edad de comienzo más temprana, y dicho retraso facilita que se desarrollen episodios depresivos más graves. Por otro lado, Vieta, Carvalho, Togen y Supes, entre otros, en un trabajo publicado en el 2018, mencionan que en las fases tempranas los tratamientos pueden ser más eficaces y las intervenciones en ese periodo prevenir complicaciones futuras, como un funcionamiento deteriorado o una muerte prematura por suicidio, como así también el desarrollo de comorbilidades como trastornos de ansiedad y abuso de sustancias, entre otros. Otro factor a considerar es la adherencia del paciente al tratamiento. Para tal fin es importante establecer un buen vínculo médico-paciente y ser cuidadoso en la elección de la medicación y forma de administrarla para que el paciente la tolere correctamente.
Otro pilar fundamental para lograr los objetivos previamente mencionados es realizar evaluaciones con instrumentos estandarizados y diagnósticos con criterios internacionalmente consensuados. Una correcta evaluación depende de la utilización de instrumentos que cumplan ciertos estándares, siendo los principales los de confiabilidad y validez, la cual a su vez puede ser de varios tipos. En forma general, la validez significa que dichos instrumentos midan lo que realmente se quiere medir, mientras que la confiabilidad o fiabilidad, la cual se puede evaluar de diferentes formas según el instrumento, es la propiedad de mostrar resultados similares, libres de error en repetidas mediciones. O sea, al grado de consistencia y estabilidad que tiene un instrumento en los resultados obtenidos al aplicarlo en distintas ocasiones, se lo denomina confiabilidad. Tres tipos de instrumentos estandarizados son hasta la actualidad los más utilizados en la evaluación de los pacientes en psiquiatría. Estos son la realización de la historia clínica a través de entrevistas semiestructuradas, las escalas de valoración y algunos test psicológicos. El diagnóstico se debe realizar a través de criterios internacionalmente consensuados, como los del DSM-5, que están armonizados con la 11ª versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Más allá de las críticas que reciben por algunos autores, estos son los criterios utilizados mundialmente. A través de estos criterios y los instrumentos de evaluación, se debe diagnosticar, además del diagnóstico principal, los diagnósticos diferenciales, las comorbilidades y el riesgo que presenta el paciente para sí mismo o para terceros. Otro pilar importante a considerar es la evaluación de los factores psicosociales estresantes que puedan estar influyendo en el episodio actual. Una vez evaluados todos estos factores, se debe realizar un tratamiento basado en la evidencia que considere tanto el uso racional de la medicación, como ampliaremos luego, como así también las intervenciones psicoterapéuticas y dentro de estas siempre tener en cuenta la psicoeducación, que es una de las intervenciones con mayor evidencia. La psicoeducación se basa principalmente en la toma de conciencia de la enfermedad y en la información sobre su naturaleza y tratamiento que se le brinda tanto al paciente como a sus familiares. Es importante enseñar sobre la detección de los pródromos, mejorar la adherencia a la medicación y desarrollar estilos de vida saludables, evitando drogas de abuso, minimizando el uso de estimulantes como la cafeína, haciendo ejercicio regularmente, regulando el ritmo circadiano, esto tan importante en los pacientes con bipolaridad, y ayudando al paciente a prevenir o manejar, en caso que no se pueda, situaciones de estrés. Como mencionamos previamente, la confiabilidad o fiabilidad se puede evaluar de diferentes formas y una de las formas de estimarla es a través de la denominada armonía interjueces, que mide el grado de concordancia entre los resultados de dos o más observadores al medir las mismas variables o acontecimientos. Para obtener la armonía interjueces se pueden utilizar diferentes técnicas. Una de ellas es el coeficiente de correlación kappa, el cual es una medida más robusta que el simple cálculo de porcentaje de concordancia, ya que kappa tiene en cuenta el acuerdo que ocurre por azar. La fiabilidad se mide en grados y se expresa en forma de coeficiente de correlación
que varía de 0, significando ausencia de correlación, a 1, que es una correlación perfecta, como podemos observar en la parte superior de este gráfico. En este estudio realizado por Friedman y colaboradores en el año 2013, se muestra la fiabilidad diagnóstica del DSM-5 hecha a través de los estudios de campo que se realizaron en Estados Unidos. Y aquí se pueden observar los índices kappa utilizados para medir la fiabilidad diagnóstica. Lo que se puede ver es que los criterios para diagnosticar trastorno bipolar tienen una capacidad de concordancia alta entre los psiquiatras. Por eso vemos que en el gráfico se sitúan dentro de las franjas azules, que son de una buena fiabilidad, es decir, una buena concordancia, que en el gráfico se señala como un good agreement. El trastorno bipolar tipo 1 está en la parte alta de esta franja de concordancia, mientras que el tipo 2 está en la parte baja, que ya es más cercano a lo que sería una concordancia cuestionable. Esto se debe a que la fiabilidad de los criterios de hipomanía están por debajo de los de manía y requieren una cierta pericia para diagnosticarlos, como veremos luego. El DSM-5 ubica los trastornos bipolares y trastornos relacionados separado de los trastornos depresivos, como estaba en el DSM-4, y situado entre estos y la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos en reconocimiento de su condición de puente entre estos dos trastornos, ya sea en términos de signosintomatología, historia familiar y genética. En esta diapositiva podemos observar que dentro de los trastornos bipolares se incluye el trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2 y la ciclotimia, y luego se incluyen el trastorno bipolar y trastornos relacionados, inducidos por sustancias o medicamentos, aquellos debidos a otra afección médica, y lo que era en el DSM-4 trastorno bipolar no especificado, se los divide en dos, que serán otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado, y trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado. Dentro de estos, los dos primeros, el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, son los más frecuentes y por los que se realiza la mayor parte de las consultas. Como todos sabemos, ambos trastornos se caracterizan porque cursan principalmente con episodios depresivos, siendo la característica fundamental del trastorno bipolar tipo 2, que lo va a diferenciar del trastorno depresivo mayor, que en su historia longitudinal haya existido por lo menos un episodio de hipomanía. Por su parte, el trastorno bipolar tipo 1, si bien también pudo haber cursado con hipomanía, la característica diferencial del mismo es haber tenido por lo menos un episodio de manía. La hipomanía, a su vez, se va a diferenciar de la manía por la duración, que será de un mínimo de 4 días en vez de 7, como ocurre en la manía, aunque esto es muy difícil de diagnosticar en la clínica, por no haber presentado síntomas psicóticos, ya que por definición en tal caso se tratará de una manía, y principalmente porque el episodio no es lo suficientemente grave para presentar una alteración importante del funcionamiento que genere una hospitalización, como ocurre en la manía. Recordamos que el trastorno bipolar tipo 2 pueden existir síntomas psicóticos, pero durante la fase depresiva, no en la hipomaníaca, sino, como dijimos, se tratará de una manía y por ende de un trastorno bipolar tipo 1. De esta forma, la hipomanía puede representar una elevación del estado de ánimo que puede ser agradable, deseable y poco reconocida como patológica por el paciente. Pero el principal problema de la hipomanía es que es muy inestable, pudiendo los pacientes con trastorno bipolar tipo 2
desencadenar generalmente en un episodio depresivo, mientras que en el trastorno bipolar tipo 1 en un episodio maníaco. Además de lo mencionado al principio, otros dos hechos importantes para diferenciar los criterios del DSM-5 con los del DSM-4 es por un lado que los episodios con características mixtas ya no son exclusivos del trastorno bipolar tipo 1, como veremos luego. Y por otro lado, que los episodios hipomaníacos o maníacos completos que se producen por el uso de un antidepresivo y persisten en forma completa, más allá de los efectos fisiológicos de la medicación, se los considera como tal y por ende se puede diagnosticar un trastorno bipolar tipo 1, tipo 2. Recordemos, cuando vimos los posibles factores etiológicos, que los antidepresivos pueden actuar como desencadenantes solo cuando existe una vulnerabilidad previa. Dos palabras sobre la ciclotimia. Solo recordar que estos pacientes presentan durante 2 años como mínimo, o 1 año en niños y adolescentes, numerosos periodos con síntomas hipomaníacos y depresivos subumbrales que no cumplen los criterios para un episodio depresivo o hipomaníaco. Si bien hay muy pocos estudios sobre esto, se debe tener en cuenta que de un 15 a un 50% pueden evolucionar hacia un trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. A la hora de registrar el nombre de un diagnóstico, se debe enumerar los términos en el siguiente orden. En primer lugar, el tipo de trastorno diagnosticado precedido por su código. Y luego se coloca el episodio actual o más reciente, por ejemplo, maníaco, hipomaníaco, depresivo, la gravedad, que va a ser leve, moderada o grave en el episodio maníaco depresivo, la característica, por ejemplo, una característica psicótica que va a estar presente en los episodios maníacos o depresivos, y el estado de remisión parcial o total. Y luego se colocan el resto de los especificadores como el comienzo en el periparto y el patrón estacional o con ciclos rápidos. Además de las características psicóticas, recordemos que el resto de las características van a ser con ansiedad, que se da tanto en la manía, en la hipomanía como en la depresión, las características mixtas, que luego volveremos a marcar la diferenciación que tienen en el DSM-5, las características melancólicas y atípicas que se dan en la depresión, la característica catatónica que se puede dar tanto en la manía como en la depresión. Finalmente, entonces, remarquemos que las características mixtas ya no son exclusivas del trastorno bipolar tipo 1, como ocurría en el DSM-4, y que en el DSM-5 se pueden aplicar al episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo actual de un trastorno bipolar tipo 1 o de un trastorno bipolar tipo 2, como así también al episodio depresivo de un trastorno depresivo mayor. Entonces, en el DSM-4, cuando un paciente tenía un episodio con características mixtas o maníacas, formaba parte de un trastorno bipolar tipo 1. A su vez, para hacer el diagnóstico de un episodio mixto, debía cumplir con todos los criterios para un episodio maníaco y para un episodio depresivo mayor. En cambio, en el DSM-5, los episodios con características mixtas pueden estar presentes en un episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo, pudiendo así estar presente tanto en el trastorno bipolar tipo 1 como en el trastorno bipolar tipo 2. Y el diagnóstico se hace para un episodio maníaco, hipomaníaco, cumpliendo con los criterios de manía o de hipomanía, más por lo menos 3 criterios del polo opuesto.
o sea, de depresión. En cambio, para los episodios depresivos, cumpliendo con los criterios completos del episodio depresivo, más tres criterios del polo opuesto, o sea, hipomaníacos o maníacos. Así, en el DSM-5, los episodios con características mixtas van a estar presentes en el trastorno bipolar tipo 1, en el trastorno bipolar tipo 2 y en el trastorno depresivo mayor. La diferenciación de las características mixtas del trastorno bipolar es importante porque se están evaluando ya con estudios muy avanzados tratamientos específicos para cada uno de estos subtipos de episodios con características mixtas, como verán luego con el doctor Carlos Lamela. En relación a las herramientas de evaluación para el trastorno bipolar en adultos, estas las podemos dividir en aquellas que sirven para el screening, para la detección del trastorno bipolar, las que se utilizan para evaluar la gravedad del episodio y las que son de automonitoreo. Se debe tener presente que ninguna de estas herramientas sirve para el diagnóstico y que las mismas se deben usar solo como complemento. Para mejorar la precisión del diagnóstico, es importante realizar, como mencionamos, una historia clínica completa y utilizar los criterios del DSM-5. Dentro de las herramientas que sirven para el screening, debemos mencionar el cuestionario sobre el trastorno del estado de ánimo, el Mood Disorder Questionnaire, desarrollado por Hirschfeld y colaboradores en el año 2000. Se trata de un cuestionario autoadministrado utilizado para detectar hipomanía o manía, siguiendo los criterios del DSM-4. El mismo ha sido útil en poblaciones clínicas, pero algunos autores refieren que presenta baja sensibilidad y especificidad, especialmente en poblaciones comunitarias o altamente comórbidas. Sin embargo, con un punto de corte de 7, se obtiene una alta especificidad y sensibilidad, descartando así falsos positivos y falsos negativos. Otra herramienta de screening que se utiliza mucho son las listas de verificación de hipomanía, la Hypomania Checklist, desarrollada por Angst y colaboradores en el año 2005 en Alemania. Se trata también de un cuestionario de screening autoaplicado con 32 ítems que sirve para identificar síntomas hipomaníacos que generalmente son subdiagnosticados, en pacientes con un episodio depresivo mayor. Tiene diferentes versiones como la española y la coreana y presenta una correcta sensibilidad y especificidad, como así también adecuadas propiedades psicométricas. Como mencionamos, la confiabilidad o fiabilidad se puede medir de diferentes formas, siendo una de ellas, además de las mencionadas previamente, la consistencia interna, o sea, el grado en que los ítems de una escala se correlacionan entre ellos. Estas características que tiene la Hypomania Checklist la transforman en un instrumento altamente aplicable para la detección de hipomanía oculta en pacientes deprimidos, pudiendo detectar así un trastorno bipolar tipo 2. En relación a las escalas que miden gravedad, vamos a tener que las más utilizadas en los ensayos controlados aleatorizados son para depresión la escala de Montgomery-Åsberg y la escala de Hamilton, y para manía la escala de Ian. Los criterios del DSM-5 para un episodio depresivo mayor son los mismos para la depresión bipolar o unipolar, como sabemos, y la gravedad del episodio se evalúa con las mismas escalas. La diferencia principal entre la escala de Montgomery-Åsberg y la escala de Hamilton es que la de Montgomery-Åsberg es más sensible al cambio del estado de ánimo,
está menos contaminada por síntomas de ansiedad y no enfatiza tanto los síntomas somáticos como lo hace la escala de Hamilton. Por eso es una de las más utilizadas en los ensayos controlados aleatorizados para trastorno bipolar. Como vemos, estas pueden tener diferentes puntos de corte, siendo los más utilizados para la Montgomery-Åsberg para remisión un punto de corte menor o igual a 10. En cambio, para la Hamilton, uno de los puntos de corte más utilizados para remisión es menor o igual a 7. A su vez, en la escala de Montgomery-Åsberg, la depresión grave se considera con una puntuación mayor a 35 y en la de Hamilton con una puntuación mayor a 30. En relación a la escala de manía de Ian, tenemos que tener en cuenta que para su interpretación se considera una puntuación total, que es la suma de las puntuaciones de los 11 ítems de los cuales cuenta. Esta puntuación total va de 0 a 60. En general se acepta que una puntuación menor o igual a 6 es compatible con eutimia o con remisión según el punto de corte de Colon del año 2002. En cambio, una puntuación mayor a 20 es compatible con un episodio maníaco. A mayor puntuación, mayor gravedad del cuadro maníaco. Finalmente, contamos para el automonitoreo con los gráficos del estado de ánimo, conocidos como mood chart. Dentro de estos, uno de los más estudiados es el Life Chart Methodology del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. A través de estos gráficos, el paciente puede realizar una monitorización diaria que ayuda a detectar severidad, duración y frecuencia de los episodios, síntomas subsindromales, fluctuaciones rápidas e inestabilidad del estado de ánimo, alteración del sueño, irritabilidad, ideación suicida y adherencia a la medicación. Luego el paciente le lleva esto al médico y esto puede servir para ajustar el diagnóstico. Las limitaciones que presenta es una falta de adherencia por parte de los pacientes y una gran variación entre los datos y los criterios que se utilizan en las diferentes versiones. Por eso es muy importante que se especifique puntualmente qué datos y qué criterios se han utilizado. Para unificar estos datos y criterios se requiere de una mayor investigación. En la actualidad se ha desarrollado una adaptación online que se realiza una aplicación por smartphone y esta aplicación se denomina Simple. Presenta la ventaja que le brinda al paciente un asesoramiento en psicoeducación y a su vez le transmite al equipo de salud una notificación sobre el estado que se encuentra el paciente, lo cual puede ser de gran utilidad. Bueno, comenzando con los principales diagnósticos diferenciales, tenemos que tener en cuenta que el trastorno bipolar puede ser subdiagnosticado, o sea, no ser detectado, y pensar que estamos frente a un trastorno depresivo mayor o frente a una esquizofrenia u otro tipo de trastorno psicótico, cuando en realidad estamos frente a un trastorno bipolar. Pero el trastorno bipolar también puede ser sobrediagnosticado, lo cual significa que se piensa que estamos frente a un trastorno bipolar cuando en realidad estamos frente a otro tipo de trastorno, como puede ser un trastorno límite de la personalidad, un trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias o medicamentos, o un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, este último principalmente durante la infancia. Indudablemente uno de los principales diagnósticos diferenciales de la bipolaridad es el trastorno depresivo mayor, y esto es porque los pacientes están gran cantidad del tiempo cursando con algún episodio depresivo.
Esto se demuestra muy bien en este estudio, el Collaborative Depression Study del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. En el mismo, durante los años 1978 y 1981, se reclutaron 955 pacientes que cumplían con los criterios de depresión, bipolaridad o trastorno esquizoafectivo, y en los mismos se realizó un seguimiento prospectivo de largo plazo, donde uno de los objetivos fue evaluar el porcentaje de semana de padecimiento afectivo, observándose que los pacientes con trastorno bipolar la mitad del tiempo están asintomáticos y la otra mitad cursan con algún tipo de depresión, incluyendo depresiones subsindromáticas, presentando solamente episodios aislados de hipomanía o de manía. Si el episodio aislado fue de manía, el diagnóstico es relativamente fácil por el importante deterioro funcional que esto provoca. Pero si el episodio aislado fue de hipomanía, muchas veces el diagnóstico no es sencillo, ya que cuando se le pregunta al paciente sobre estos criterios, el paciente refiere que no tuvo ninguno de estos criterios. Por eso es importante que en la entrevista concurra un familiar que va a ser el que reconoce estos criterios de hipomanía que le preguntamos al paciente. Este estudio ha sido muy importante, pero en el mismo se observa que los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 tienen una gran parte del transcurso como asintomáticos, incluso esta parte como asintomáticos es mayor que en el trastorno bipolar tipo 1, hecho que en la actualidad se ha demostrado que es al revés, que en realidad los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 están durante más tiempo sintomáticos que los pacientes con trastorno bipolar tipo 1. El trastorno bipolar tipo 2 es el principal diagnóstico diferencial del trastorno depresivo mayor, entre otras cosas porque, como referimos, la hipomanía muchas veces no es detectada. El DSM-5 refiere que el trastorno bipolar tipo 2 no es una forma leve del trastorno bipolar tipo 1, entre otras cosas porque, como mencionamos, estos pacientes están durante más tiempo sintomáticos. Una reciente revisión sistemática de la literatura muestra que el trastorno bipolar tipo 2 presenta mayor frecuencia, severidad y duración de los episodios depresivos, con periodos más cortos de eutimia y ciclos rápidos más frecuentes. El número total de episodios es mayor en el trastorno bipolar tipo 2, pero la gravedad suele ser peor para el trastorno bipolar tipo 1, sobre todo debido a la manía y a los posibles síntomas psicóticos que son más frecuentes en el tipo 1. Estudios recientes sobre 8.766 pacientes con trastorno bipolar del Registro Nacional Sueco, que se realizó este año, refieren para el trastorno bipolar tipo 2 mayor tasa de intentos de suicidio y una edad de comienzo más temprana, aunque estos pacientes generalmente son diagnosticados tardíamente. Como demostró Hirschfeld en el estudio del año 2003, el trastorno bipolar generalmente es mal diagnosticado, pudiendo en algunos casos tardar hasta 10 años hasta que se haga un diagnóstico correcto, y esto se debe principalmente a no diagnosticar bien el trastorno bipolar tipo 2, el cual generalmente se confunde con una depresión unipolar. En este estudio realizado en Francia en el año 1998, en el cual participaron 48 psiquiatras, en la evaluación inicial de pacientes con depresión, estos psiquiatras solamente diagnosticaron un 22% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2, pero cuando se aplicó el cuestionario para el trastorno del estado de ánimo, el MDQ, realizando una evaluación sistemática de hipomanía, esa tasa pasó de un 22% a un 40%, lo cual demuestra la importancia de realizar una evaluación
sistemática de hipomanía cuando estamos realizando la historia clínica de un paciente que cursa con depresión. Este problema es mayor en aquellos pacientes que nunca han presentado un episodio previo de hipomanía. No es que no se haya detectado la hipomanía, sino que nunca la presentaron en su historia longitudinal. El DSM-5 refiere que el trastorno bipolar suele iniciarse como un episodio depresivo mayor y no se diagnostica como trastorno bipolar tipo 2 hasta que aparezca un episodio de hipomanía, lo cual ocurre en el 12% de los pacientes. Este porcentaje en distintos estudios es mucho mayor. Por ejemplo, un estudio de ANGS del año 2000 demuestra que sobre una muestra de 220 pacientes con depresión unipolar al inicio del estudio, solamente el 8% había sido diagnosticado como pacientes con trastorno bipolar, pero durante el seguimiento durante 30 años, ese 8% pasó a un 43%. En estudios más recientes, Gaemi en el 2008 y Keter en el 2010, refieren que aproximadamente el 50% de los prepúberes, el 40% de los adolescentes y adultos jóvenes menores de 25 años y entre el 10 y el 20% de los pacientes mayores de 30 años en los cuales se ha diagnosticado depresión unipolar pueden evolucionar en el futuro desarrollando cuadros de hipomanía o de manía y constituyéndose así en pacientes con trastorno bipolar. Si bien los criterios diagnósticos del DSM-5 son iguales para la depresión unipolar y bipolar, la depresión bipolar puede presentar algunas características diferenciales en relación a la depresión unipolar. De esta manera puede tener mayor número de episodios previos y mayor frecuencia de episodios de menor duración, de episodios pospartos, de síntomas atípicos, como por ejemplo hipersomnia, aumento del apetito de peso, mayor frecuencia de la habilidad emocional, de retraso psicomotor, de determinadas comorbilidades, como por ejemplo abuso de sustancias y comorbilidad con trastorno de ansiedad, aunque esta última, la depresión unipolar, también ocurre frecuentemente, mayor frecuencia de viraje con antidepresivos. Pero indudablemente las características que más se han replicado, que hacen pensar en depresión bipolar, son la historia familiar de primer grado, mamá o papá con trastorno bipolar, la edad de inicio temprano de la depresión, antes de los 25 años, los síntomas psicóticos durante la depresión o depresión con características mixtas, eso es que haya síntomas hipomaníacos o maníacos durante la depresión. Considerando el espectro de bipolaridad de Gaemi del año 2002, el cual fue de mucha utilidad para hacernos pensar cuando un paciente con depresión tenía factores de riesgo para desarrollar un cuadro de hipomanía o de manía, transformándose así en un paciente con trastorno bipolar, podemos ver que algunos de los criterios utilizados en ese espectro fueron más replicados en diferentes estudios que otros. Los criterios más replicados han sido la historia familiar de primer grado de trastorno bipolar, que fue replicado en 4 estudios, los síntomas psicóticos replicados en 5 estudios y la edad de comienzo temprano, menor de 25 años, replicado en 4 estudios. Debido a esto, estos son los factores de riesgo que considera el DSM-5 para que un paciente con depresión se transforme en un paciente bipolar. El otro factor de riesgo que considera el DSM-5 es la depresión con características mixtas, según ha sido demostrado
en estudios relativamente recientes. Sin embargo, debemos considerar que estos son factores de riesgo, no son criterios diagnósticos. Estos factores de riesgo, para lo único que sirven, es para hacernos pensar que un paciente con una depresión unipolar se puede transformar en un paciente bipolar porque puede desarrollar un episodio de hipomanía o de manía. Pero por estándares basados en evidencia y consenso, el diagnóstico de bipolaridad solo puede ser confiable luego de un episodio claro y completo, o sea que cumpla con todos los criterios necesarios del DSM-5 de hipomanía o de manía. En orden de importancia, el otro diagnóstico diferencial fundamental que debemos realizar con el trastorno bipolar es el trastorno límite de la personalidad. Los síntomas claves que distinguen el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad son la presencia generalizada de esfuerzos para evitar el abandono real o imaginario, las relaciones personales inestables e intensas, una imagen inestable de sí mismo y los sentimientos crónicos de vacío. Por su lado, la característica definitoria del trastorno bipolar es la hipomanía o manía, que no se satisface al identificar simplemente la ira, que es una característica fuerte del trastorno límite de la personalidad. Es importante considerar el curso longitudinal de la enfermedad en estos casos. Los síntomas del trastorno bipolar son episódicos, con intervalos prolongados de buen funcionamiento, como hemos visto. En cambio, en el trastorno límite de la personalidad, son generalizados y duraderos. En los pacientes comórbidos, ambos trastornos pueden requerir tratamiento, por lo tanto, se debe evitar una elección polarizada entre la medicación, que es generalmente requerida para el trastorno bipolar, y el tratamiento psicológico, que es el enfoque preferido para los pacientes con trastorno límite. Al igual que con otras comorbilidades, el mayor riesgo radica en permitir que un diagnóstico de personalidad llegue al médico del trastorno bipolar y no al revés. Debe tener en cuenta que el trastorno límite de la personalidad puede ser comórbido hasta el 20% de los casos de pacientes con bipolaridad de tipo 1 o tipo 2. El diagnóstico dual se asocia con peores resultados, mayor hospitalización, ideación suicida y autolesiones, abuso de sustancias y peor adherencia y respuesta al tratamiento. Para finalizar con los diagnósticos diferenciales más importantes, debemos considerar en los casos de subdiagnóstico, o sea, cuando estamos frente a un trastorno bipolar y no lo diagnosticamos, no lo detectamos, pensando que estamos frente a otro tipo de trastorno. Además de pensar en el trastorno depresivo mayor, también debemos pensar en la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Estos tipos de trastorno diferencial se dan en el 30% de los casos, siendo más frecuente con el trastorno bipolar tipo 1, mientras que recordamos que el diagnóstico diferencial del trastorno depresivo mayor era principalmente con el trastorno bipolar tipo 2. Dentro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos debemos considerar el trastorno delirante, la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. La característica diferencial más importante es que los mismos van a cursar con periodos de síntomas psicóticos en eutimia. También se debe considerar cuándo aparecen los síntomas, los otros síntomas que lo acompañan y algo fundamental que es el curso previo de la enfermedad y los antecedentes familiares. En los casos de sobrediagnóstico, o sea, cuando no existe un trastorno bipolar y estamos frente a otro tipo de trastorno que lo confundimos con bipolaridad, además del trastorno límite de la personalidad,
se deben considerar el trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias o medicamentos. En estos casos, los episodios se consideran consecuencia de una sustancia como una droga ilícita o un medicamento, como por ejemplo estimulantes, esteroides, L-dopa o antidepresivos. También se debe considerar la exposición a toxinas. Los episodios pueden estar relacionados tanto con la intoxicación como con la abstinencia. En este caso, generalmente es con la abstinencia temprana. Un episodio hipomaníaco o maníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo, pero persiste en un grado totalmente sindrómico, más allá del efecto fisiológico de ese tratamiento, es prueba suficiente de un episodio maníaco hipomaníaco, como ya mencionamos, y en consecuencia un diagnóstico de trastorno bipolar. Otro factor importante a considerar cuando hacemos el diagnóstico son las comorbilidades y dentro de estas los trastornos de ansiedad, que son las más frecuentes. Los trastornos de ansiedad, además, pueden ser un importante diagnóstico diferencial, principalmente por la aceleración del pensamiento, aunque este diagnóstico diferencial es relativamente fácil de realizar. Lo que sí es complejo es que esta comorbilidad se da en un alto porcentaje, ya que ocurre en un 75% de los casos, siendo los trastornos de ansiedad más frecuentes comórbidos el trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y las fobias específicas. Estos se asocian más con los episodios depresivos y son más frecuentes en el trastorno bipolar tipo 2. A menudo preceden al trastorno bipolar y el uso de antidepresivo puede ser de riesgo, ya que en caso que no exista el trastorno bipolar, lo pueden desencadenar y en caso de que exista un trastorno bipolar comórbido, pueden provocar un viraje o empeorar el curso longitudinal del trastorno bipolar, principalmente si el antidepresivo se utiliza sin un estabilizador del estado de ánimo. La comorbilidad empeora la respuesta al tratamiento y aumenta el riesgo de suicidio, al igual que ocurre cuando estos trastornos son comórbidos con la depresión unipolar. La otra comorbilidad que se da de forma frecuente es el abuso de sustancias, principalmente el alcoholismo, que se da en un 37% de los casos en pacientes con trastorno bipolar tipo 2. Esto ocurre más frecuentemente durante los episodios de hipomanía o de manía en caso que sea un trastorno bipolar tipo 1, mientras que los trastornos de ansiedad, como mencionamos, se daban más frecuentemente durante los episodios depresivos. Con el abuso de sustancias, principalmente alcoholismo, aumenta el riesgo de suicidio. Se debe tener en cuenta que ha aumentado el abuso de sustancias de manera considerable durante la pandemia de la COVID-19. Otras comorbilidades que debemos considerar son los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente atracones, que ocurren en un 14% en los pacientes con trastorno bipolar tipo 2. Y también debemos tener en cuenta el trastorno límite de la personalidad y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que ya mencionamos que son importantes diagnósticos diferenciales, pero también pueden ser trastornos comórbidos. También se deben considerar las comorbilidades orgánicas, como por ejemplo migrañas, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares. Estas últimas, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares, más el abuso de sustancias como el tabaquismo, comprometen el funcionamiento respiratorio e inmune y se asocian con un peor resultado de la COVID-19, ya sea directamente por el aumento de las muertes hospitalarias debido a complicaciones, como así también indirectamente debido a los peores resultados cuando se usa ventilación mecánica. O sea que los pacientes con trastorno bipolar, que frecuentemente tienen como comorbilidad síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares
y abuso de sustancias como el tabaquismo son pacientes de riesgo para la COVID-19. Bueno, para ir finalizando con el tema diagnóstico, una vez que realizamos la historia clínica completa y ya definimos cuál es el diagnóstico principal, los diagnósticos diferenciales y las comorbilidades, el otro factor fundamental a tener en cuenta es el riesgo que presentan los pacientes. Y en el caso de los pacientes con trastorno bipolar, principalmente el riesgo de suicidio. Todos estos hechos nos van a marcar el tratamiento y la conducta médica a seguir. El riesgo de suicidio en el trastorno bipolar es de 15 a 20 veces más alto que en la población general. La tasa de prevalencia a lo largo de la vida de intento de suicidio, según el DSM-5, es de 32.4% para el trastorno bipolar tipo 2 y de 36.3% para el trastorno bipolar tipo 1. Sin embargo, aunque esta tasa de intento de suicidio es mayor para el trastorno bipolar tipo 1, la letalidad es mayor para el trastorno bipolar tipo 2. Además, estudios recientes refieren también para el trastorno bipolar tipo 2 mayor tasa de intento de suicidio. O sea que el trastorno bipolar tipo 2 tendría tanto una mayor tasa de intento de suicidio como una letalidad mayor. Considerando los principales factores de riesgo de intento de suicidio, debemos tener en cuenta el sexo femenino, la edad de inicio temprano, que el paciente haya presentado polaridad depresiva durante el primer episodio o que la presente durante el episodio actual o más reciente, los episodios con características mixtas, la manía con síntomas psicóticos, los cuadros de agitación psicomotriz, que también se dan más frecuentemente durante la manía, determinadas comorbilidades como el trastorno límite de la personalidad, los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad y abuso de sustancias, antecedentes de suicidio en familiares de primer grado, intentos de suicidio previo, un factor que muchos autores lo consideran entre los principales. Y otro dato muy importante a tener en cuenta es que los periodos durante y hasta 6 semanas después de la internación también pueden ser un factor de riesgo importante de intento de suicidio. Muchas veces pensamos que los pacientes, mientras están internados o cuando salen de la internación, el riesgo de suicidio es bajo. Sin embargo, este es un periodo a tener en cuenta de riesgo alto de suicidio. Se debe tener en cuenta que un 14% de los suicidios ocurren durante la internación y un 26% hasta 6 semanas después de la internación. Otro factor de riesgo importante de intento de suicidio son los factores psicosociales en la semana anterior a la muerte que pueden actuar como precipitantes. Dentro de estos factores de riesgo de intento de suicidio, algunos presentan un mayor riesgo de muerte. Los que presentan el mayor riesgo de muerte con una diferencia estadísticamente significativa son los hombres y cuando existen antecedentes de suicidio en familiares de primer grado. En relación al sexo, si bien las mujeres tienen mayor intento de suicidio, el riesgo de muerte es mayor en los hombres. Algo similar ocurre en la edad. Si bien en la edad de inicio temprano hay mayor intento de suicidio, el riesgo de muerte es mayor en la tercera edad. Este riesgo de muerte también es mayor cuando existe una polaridad depresiva, tanto durante el primer episodio, durante el episodio actual o más reciente, en los episodios con características mixtas, la manía con síntomas psicóticos, cuando existen cuadros de agitación psicomotriz, en determinadas comorbilidades, como por ejemplo los trastornos de ansiedad, muy importante a tener en cuenta, y también en los abusos de sustancias, en estos últimos sobre todo, cuando el paciente cursa con ciclos rápidos. Ya mencionamos el mayor riesgo de muerte con una diferencia estadísticamente significativa en los antecedentes de suicidio en familiares de primer grado.
También considerar mayor riesgo de muerte cuando existen intentos previos de suicidio, este factor considerado por muchos autores como uno de los más importantes a tener en cuenta, y finalmente tener en cuenta que también puede haber un mayor riesgo de muerte cuando existen factores psicosociales en la semana anterior a la muerte que pueden actuar como precipitantes. Finalmente, debemos considerar que el riesgo de muerte es mayor en la depresión bipolar que en la depresión unipolar. Dado que la estratificación del riesgo de suicidio a través de escalas no siempre es suficiente, las guías de la Asociación Británica de Psicofarmacología del año 2016 han evaluado determinadas variables relacionadas con la evaluación del riesgo suicida con altos niveles de evidencia y consenso. Estas guías refieren que en caso de duda al realizar la entrevista, se debe tratar de obtener información de terceros, indagando sobre dichas variables, que son las siguientes. Cuando un paciente se encuentra en estado mixto o deprimido, se debe preguntar siempre sobre la ideación suicida. También debemos preguntar sobre la intención de actuar sobre estas ideas y el alcance de los planes, medios o preparación para el suicidio. Se debe evaluar también la posible letalidad de los métodos y la presencia de factores de riesgo, como vimos anteriormente, y de factores de protección. Sobre los factores de riesgo debemos tener en cuenta que cuando se combinan dos o más de los factores que previamente mencionamos, puede aumentar el riesgo de suicidio. En relación a los factores de protección, debemos tener en cuenta que en el año 1983, Linehan y colaboradores desarrollaron el Inventario de la Razón para Vivir, un instrumento de autoevaluación que identifica factores de protección contra el suicidio, entre los cuales se incluyen las creencias de supervivencia y habilidad de afrontamiento, la responsabilidad hacia la familia, la preocupación relacionada con los niños, el miedo al suicidio, el miedo a la desaprobación social y la objeción moral al suicidio. Estas guías de la Asociación Británica han evaluado determinados factores de riesgo y algunos de ellos, que son los más documentados, les han otorgado el mayor nivel de evidencia científica, que acá se coloca como un nivel de evidencia 1. Dentro de estos factores de riesgo con nivel de evidencia 1, consideran el aislamiento social, el abuso de sustancias, los síntomas psicóticos, especialmente alucinaciones de mando que ordenan la muerte, los trastornos de la personalidad, los antecedentes familiares de suicidio, la reciente exposición a suicidio y un factor que para muchos autores es uno de los principales, que son los intentos previos de suicidio que ha tenido el paciente. Debemos tener en cuenta que frente a la situación actual de la pandemia por la COVID-19 y especialmente con la cuarentena, algunos de estos factores de riesgo han aumentado, como por ejemplo el aislamiento social y el abuso de sustancias. En relación a esto, debemos considerar que el paciente debe tener un aislamiento físico, no social, sino todo lo contrario, debe estar muy comunicado el paciente a través de teleconferencias o llamados telefónicos y mantener un importante enlace con todos sus seres queridos. También debemos considerar, en este caso, que el paciente debe ser seguido muy de cerca a través de medios como la telepsiquiatría o, en caso de no ser posible, llamados telefónicos. También debemos limitar las noticias negativas o las falsas noticias que muchas veces son invasivas a través de los medios. Cuando
se evalúa que el paciente tiene un riesgo de suicidio, se debe considerar fuertemente la posibilidad de internación. Y en estos casos debemos tener en cuenta que diferentes países como Italia, España y ahora Argentina han limitado la internación en hospitales o en clínicas. Por lo tanto, se está promulgando muy fuertemente la internación domiciliaria con equipos especializados. El problema que estamos teniendo en Argentina es que esta práctica muchas veces no es cubierta por las prepagas. En caso de internación debemos recordar que aún estando internados, un porcentaje de los pacientes pueden cometer suicidio. Por lo tanto, debemos dejar indicado y supervisar que el paciente tenga vigilancia permanente durante las 24 horas, alejando todo elemento o situación de riesgo y que la medicación sea dada por terceros. Bueno, habiendo finalizado con la clínica y el diagnóstico, daremos las bases para poder desarrollar el próximo sábado las pautas de tratamiento del trastorno bipolar basadas en la evidencia. Para tal fin, hoy vamos a finalizar dando algunas nociones de medicina basada en la evidencia. Luego continuaremos con el desarrollo de las diferentes etapas del tratamiento del trastorno bipolar y finalizaremos con las drogas aprobadas para el tratamiento del trastorno bipolar por la FDA. El fundamento de la medicina basada en la evidencia es que las aplicaciones clínicas deben basarse en datos científicos y no en supuestos no demostrados. La misma comienza a desarrollarse con Cochrane en el año 1972, pero la gran expansión ocurre 20 años después con el que para muchos fue el padre de la medicina basada en la evidencia, que fue David Sackett. Tomando sus preceptos podemos definir a la medicina basada en la evidencia como la aplicación de la práctica médica donde las decisiones terapéuticas sobre cada paciente en particular corresponden a un uso racional y actualizado de la mejor evidencia disponible, cuya búsqueda y lectura crítica se deben integrar con la experiencia clínica anudado al conocimiento sistemático del acto médico y a la preferencia del paciente. La evidencia generalmente se jerarquiza por niveles según la cantidad y calidad de determinados estudios de investigación. En este gráfico podemos observar, si tomamos las guías canadienses CANMAT, que en el nivel superior, en el nivel 1 de evidencia, consideran los trabajos controlados randomizados o estudios controlados aleatorizados, con un tamaño de muestra adecuado y preferiblemente controlados con placebo. Esto significa estudios controlados randomizados de alta calidad y en cantidad de 2. Con esto, este nivel es homologable a los requisitos de la FDA y de otras agencias regulatorias para la aprobación de medicamentos. También se considera en el primer nivel los metaanálisis, lo cual significa que luego de una revisión de los estudios controlados aleatorizados, se integran los datos de estos estudios a través de un método estadístico. Los metaanálisis pueden tener un intervalo de confianza estrecho o un intervalo de confianza amplio de acuerdo a la estimación del efecto. Aquellos que tienen un intervalo de confianza estrecho se consideran que tienen más precisión en la estimación del efecto y por lo tanto tienen un nivel de evidencia más alto. Entonces, el primer nivel son 2 o más trabajos controlados randomizados o metaanálisis con intervalo de confianza estrecho. El segundo nivel es por lo menos un trabajo controlado randomizado o metaanálisis con intervalo de confianza amplio.
En el tercer nivel están todos los otros estudios que no son ni trabajos controlados randomizados ni metaanálisis. Y fíjense dónde está la opinión de expertos. La opinión de expertos está recién en el cuarto nivel, que no es la opinión de un experto, sino que es la opinión de un consenso de expertos. Por su parte, las guías de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica considera 6 niveles, que en vez de hablar, en este caso, de niveles de evidencia, hablan de categoría de evidencia, pero que es homologable. En este caso, consideran 6 niveles, de los cuales los 3 primeros son iguales que los que considera CANMAT. La opinión de expertos la unen al tercer nivel y luego consideran 3 niveles más que, yendo desde el último hacia arriba, van a ser los siguientes. El último de todos es la falta de evidencia, que significa cuando un fármaco no tiene ningún estudio. Luego le siguen los que tienen una evidencia negativa, que es cuando el fármaco no demostró superioridad con respecto al placebo. Y luego siguen a continuación aquellos que tienen estudios contradictorios entre estudios positivos que demostraron superioridad con placebo y estudios negativos que no demostraron separarse estadísticamente del placebo. Las guías de la Asociación Americana de la APA consideran 8 niveles, siempre en el nivel superior los trabajos controlados randomizados y en el último nivel el consenso de expertos. Lo mismo ocurre con las guías de la Asociación Británica de Psicofarmacología, que consideran en el primer nivel siempre los trabajos controlados randomizados y en el último el consenso de expertos. Entonces vemos que el consenso de expertos por sí solo, el nivel de evidencia es muy bajo. Sin embargo, esto puede ser muy útil para determinar los grados de recomendación o las líneas de tratamiento. Esto significa que el consenso de expertos, estudiando la evidencia, puede evaluar la relación riesgo-beneficio y otorgar diferentes grados de recomendación entre dos fármacos que tienen igual evidencia. Así, entre dos fármacos con igual evidencia, aquel que sea mejor para el paciente de acuerdo a sus efectos adversos, que tenga un menor costo y o que esté disponible, le pueden otorgar un grado de recomendación mayor. De acuerdo a esto, podemos ver que generalmente los niveles de evidencia entonces se colocan de manera jerárquica, salvo lo que ocurre con las guías inglesas NICE, donde en las mismas no se colocan de forma jerárquica, sino que se consideran diferentes variables que tienen en cuenta el Centro para la Excelencia de la Salud Pública, donde diferentes grupos donde no participan solamente médicos consideran si la terapéutica a utilizarse es aplicable o no aplicable de acuerdo a la realidad del país. Yendo al tema del trastorno bipolar, las últimas guías de tratamiento van a ser las siguientes. De la CANMAT, las canadienses, las últimas fueron las desarrolladas en el 2018. De la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica, las que se desarrollaron en el 2017, principalmente sobre episodios mixtos. Las americanas de la EPA son las más antiguas, del año 2002, aunque hubo una revisión en el 2005. Las últimas inglesas para el trastorno bipolar son del año 2014, aunque las de la Asociación Británica de Psicofarmacología, que también son inglesas, son del año 2016. Todas estas guías las pueden obtener de manera gratuita bajándolas de internet. Las mismas están incorporadas en el libro que mencionamos previamente, donde además están comparadas unas con otras y son las que vamos a utilizar para el desarrollo de las
pautas de tratamiento del trastorno bipolar. Para comenzar con el tratamiento del trastorno bipolar, recordamos que tradicionalmente el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo se ha dividido en tres etapas: aguda, de continuación y de mantenimiento, con metas y objetivos a considerar en cada una de ellas. Keter, en su libro sobre diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar del año 2010, refiere que la etapa aguda dura entre 3 y 8 semanas. Durante la misma, el paciente está sintomático, siendo en esta etapa la meta a alcanzar la respuesta, entendiéndose como tal a una disminución de la signo-sintomatología inicial igual o mayor a un 50%. Pero lo más importante a considerar en esta etapa es el objetivo que tenemos que lograr, el cual es la remisión, lo cual implica que los signos y síntomas del episodio actual estén ausentes o casi ausentes y que no haya un aumento concomitante de la signo-sintomatología de un episodio de polaridad opuesta. Recordamos que tanto la respuesta como la remisión se pueden evaluar con escalas, según hemos mencionado. Así, si el episodio es un episodio depresivo, vamos a utilizar principalmente la escala de Montgomery-Åsberg y la de Hamilton. En cambio, si estamos frente a un episodio maníaco, utilizaremos la escala de manía de Young. Con la remisión ha finalizado la etapa aguda y comienza el punto de partida de la siguiente etapa, que es la etapa de continuación. Durante la misma, el paciente estará asintomático si la remisión fue completa, o estará subsindromático en caso que haya habido una remisión parcial. Las metas en esta etapa serán evitar la recaída, lo cual significa un empeoramiento de la signo-sintomatología dentro del mismo episodio, evitar los denominados TEAs, de sus siglas en inglés, cuya traducción significa un viraje afectivo emergente del tratamiento, definido como un episodio de polaridad opuesta dentro de la fase de continuación, y otra meta va a ser mejorar la funcionalidad. Pero el objetivo de esta etapa va a ser lograr la recuperación, la cual se entiende como una remisión sostenida durante un mínimo de 2 meses, como lo define Sack en el 2007. O sea, 2 meses sin que el paciente haya tenido síntomas. Esto significa que no haya habido recaídas ni TEAs. La recuperación significa que el episodio actual ha finalizado. Por eso el DSM-5 separa dos episodios utilizando este intervalo de al menos 2 meses de remisión. De esta manera, la etapa de continuación dura como mínimo 2 meses, pero vemos que puede extenderse hasta 6 meses. Esto es porque otros autores, como Calabrese en el año 2006, establecieron una duración de 3 meses si el episodio índice fue de manía o hipomanía, y de 6 meses si fue de depresión bipolar. Otros autores consideran que la recuperación no debe incluir solamente la recuperación sintomática, sino también la funcional, o sea, volver a un nivel adecuado de funcionamiento laboral o de estudio. Los trabajos realizados por Togem en el año 2003 han indicado que la mayoría de los pacientes logran primero la recuperación sintomática y luego la funcional. Una vez lograda la recuperación, comienza la última etapa, que es la de mantenimiento. La duración de la misma es variable, pudiendo durar toda la vida.
Esto depende de los factores de riesgo que tenga el paciente para tener nuevos episodios, siendo los factores más importantes a considerar el número de episodios previos y la gravedad de los mismos, entre otros. Durante esta etapa, lo ideal es que el paciente ya esté asintomático, pero pueden quedar síntomas residuales interepisódicos si la recuperación no fue total, siendo este otro de los factores de riesgo para tener nuevos episodios o recurrencias. El objetivo fundamental de esta etapa de mantenimiento va a ser prevenir las recurrencias, lo cual significa un nuevo episodio, como hemos mencionado. Entonces tenemos que diferenciar recurrencia, que significa un empeoramiento de la signosintomatología luego de la recuperación, lo cual implica un nuevo episodio, de la recaída, que es el empeoramiento de la signosintomatología antes de la recuperación, lo cual implica dentro del mismo episodio. Algunos autores refieren que, como no siempre se puede identificar exactamente el momento de la recuperación, no se puede saber con certeza cuándo pasamos de prevención de recaída a la prevención de recurrencia, es decir, de la etapa de continuación a la etapa de mantenimiento. Debido a esto, algunas guías, como las guías CADMAT, mencionan solamente dos etapas, la etapa aguda y la etapa de mantenimiento o profiláctica para evitar recurrencias, y homologan el término de recaídas y de recurrencia, hablando solo de recurrencias. En cambio, los que utilizan este esquema mencionando las tres etapas y los términos de recaída y recurrencia son las guías de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica y las guías americanas de la EPA. Otros objetivos en esta fase es terminar de recuperar la funcionalidad si aún no se ha logrado y la prevención del suicidio en aquellos pacientes con riesgo de suicidio. En estos casos, además de la evaluación de todos los factores antes mencionados y de tomar las medidas que hemos citado, se debe considerar en aquellos pacientes en los cuales puede estar indicado la utilización de litio, ya que este es el único estabilizador capaz de disminuir la conducta suicida. Bueno, para finalizar con este segundo módulo, vamos a hacer mención a los fármacos aprobados por la FDA para las diferentes etapas del tratamiento del trastorno bipolar. Saber qué fármaco fue aprobado en cada etapa nos va a dar una idea acabada del nivel de evidencia de ese fármaco para esa indicación, ya que recordamos que la aprobación por la FDA requiere de 2 o más trabajos controlados, randomizados, con un diseño de alta calidad, lo cual es homologable a un nivel de evidencia 1. Se deben hacer algunas salvedades, que puede ser que el fármaco no esté aprobado para una determinada indicación, pero que igual cuente con una gran cantidad de trabajos demostrando eficacia en esa indicación puntual, y por el contrario, fármacos que pueden estar aprobados en una indicación, pero que no cuenten con 2 o más trabajos controlados randomizados, sino que cuenten con un solo trabajo. En esta diapositiva vamos a mostrar los fármacos que, además de estar aprobados, son fármacos de primera línea de recomendación para el trastorno bipolar, ya que cuentan con una buena relación de riesgo por los efectos adversos que provocan versus el beneficio por la eficacia que tienen. Estos fármacos aprobados y de primera línea para el trastorno bipolar son el litio, la motrigina, divalproato, aripiprazol, olanzapina, quetiapina, risperidona, ciprasidona, acenapina, lurasidona y cariprazina. Existen otros 2 fármacos que también han sido aprobados, pero que no cumplen con una buena relación riesgo-beneficio,
que son la clorpromazina y la carbamazepina, que han sido aprobados para la manía aguda y para los episodios mixtos. Estos fármacos producen muchos efectos adversos graves y por eso no cumplen con esta buena relación riesgo-beneficio. El divalproato mencionamos que también tiene varios efectos adversos graves, pero aún es sostenido como fármaco de primera línea en muchas de las guías actuales de tratamiento de la bipolaridad, por lo tanto lo seguimos considerando en este esquema. En cada una de las indicaciones vamos a indicar el año en el cual el fármaco fue aprobado y si el mismo ha sido aprobado como monoterapia, lo cual lo indicaremos con la letra C, o como tratamiento coadyuvante para aumentar la eficacia del litio o del divalproato, lo cual lo indicaremos con la letra D, o si el mismo fue aprobado también para el tratamiento de cuadros de agitación asociada, lo cual lo indicaremos con la letra E. En la primera columna están indicados la aprobación de determinados antipsicóticos atípicos en la esquizofrenia, tanto sea en la etapa aguda o en el mantenimiento, pero esto no lo vamos a detallar en esta diapositiva. Entonces, comenzando con la aprobación de cada uno de los fármacos, vemos que el litio ha sido aprobado en la manía aguda en el año 1970. Esta ha sido la primera aprobación por la FDA para un fármaco para el tratamiento del trastorno bipolar. A partir de acá ha habido una gran cantidad de aprobaciones, como veremos a continuación. El litio también ha sido aprobado para el tratamiento de mantenimiento, para prevenir nuevos episodios o recurrencias en el año 1974. El fármaco no ha sido aprobado para la depresión bipolar aguda. Sin embargo, existen diferentes trabajos demostrando la eficacia del litio en esta indicación. La lamotrigina ha sido aprobada para el mantenimiento en el año 2003, el divalproato aprobado tanto en la manía aguda como en los episodios mixtos, y una gran cantidad de antipsicóticos atípicos también han sido aprobados en la manía aguda y en los episodios mixtos. Dentro de estos tenemos que mencionar el aripiprazol, olanzapina, quetiapina, risperidona, ciprasidona, acenapina y cariprazina, todos aprobados en manía aguda y en episodios mixtos. Además, dos de ellos han sido aprobados en los cuadros de agitación asociada, que son el aripiprazol en su formulación intramuscular y la olanzapina también en su formulación intramuscular. Un dato muy importante es conocer cuáles son los fármacos que han sido aprobados en la depresión bipolar aguda, ya que recordamos que estos pacientes cursan gran parte de la historia longitudinal de este trastorno con episodios depresivos. Y los fármacos aprobados para esta indicación han sido la combinación fija de olanzapina con fluoxetina, la quetiapina, tanto la formulación de liberación inmediata como la de liberación controlada, que ha sido aprobada como monoterapia, ambas. La lurasidona, aprobada como monoterapia y como coadyuvante. Y la última aprobación en la depresión bipolar aguda ha sido la de la cariprazina en el año 2019. La lurasidona es un ejemplo de fármaco aprobado para una indicación que no tiene los dos trabajos controlados randomizados, ya que el fármaco fue aprobado con un solo trabajo como monoterapia y un solo trabajo como coadyuvante, cuando generalmente se requieren dos trabajos o más como monoterapia.
En relación al mantenimiento, tenemos que considerar que además de la aprobación del litio y de la lamotrigina, también han sido aprobados una gran cantidad de antipsicóticos atípicos, como el aripiprazol, que fue aprobado como monoterapia y como coadyuvante, la olanzapina, aprobada como monoterapia, la quetiapina, aprobada como coadyuvante, la risperidona de liberación prolongada, aprobada como monoterapia y como coadyuvante, la ciprasidona aprobada como coadyuvante y la cenapina aprobada como monoterapia. Un dato importante a considerar durante el mantenimiento es que la aprobación en esta etapa del tratamiento no nos indica si el fármaco es más eficaz para prevenir futuros episodios depresivos o para prevenir futuros episodios maníacos. Esto lo vamos a ver más detalladamente en el próximo módulo, pero podemos adelantar que el único fármaco que tiene una alta eficacia en prevenir nuevos episodios depresivos una vez que superamos la depresión aguda es la lamotrigina y alguna eficacia también presenta la quetiapina. El resto de los fármacos aprobados para mantenimiento son más eficaces en prevenir nuevos episodios maníacos que en prevenir nuevos episodios depresivos. Para finalizar, debemos considerar que la última aprobación para mantenimiento es la que tiene la acenapina en el año 2017 y debemos considerar algunos hechos importantes sobre la aprobación en los cuadros mixtos. En este sentido, debemos considerar que todas estas aprobaciones se han realizado con los criterios del DSM-4 y que en la mayor parte de los trabajos se han reclutado conjuntamente pacientes con cuadros mixtos y con cuadros maníacos. Cuando se analizan en detalle los cuadros mixtos, se observa que en la mayor parte de los trabajos hubo una mayor mejoría de los síntomas maníacos que de los síntomas depresivos. Entonces, todos los fármacos aprobados en episodios mixtos hasta la actualidad fueron aprobados con los criterios del DSM-4, mostrando pocos datos en realidad en relación a los episodios mixtos. En la actualidad existen una gran cantidad de trabajos más recientes, que muestran la eficacia de diferentes fármacos en los episodios mixtos con los criterios del DSM-5, o sea, eficacia en manía con características mixtas, en hipomanía con características mixtas y en depresión con características mixtas. Esto lo vamos a ver en el próximo módulo que daremos de manera conjunta con el doctor Carlos Lamela. Bueno, de esta manera damos por finalizado este segundo módulo que espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario lo pueden enviar a contactoamna@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado 25 de julio a las 10:30, donde conjuntamente con el doctor Carlos Lamela desarrollaremos el tercer y último módulo de este curso sobre las pautas de tratamiento basadas en la evidencia del trastorno bipolar. Durante el mismo analizaremos la evidencia disponible para el tratamiento agudo en monoterapia de los episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos y mixtos, como así también la evidencia disponible para el tratamiento durante la etapa de mantenimiento, en la prevención de las recurrencias y la evidencia con la cual contamos en la actualidad para la combinación de la medicación. Muchas gracias por la atención prestada.